Buenas tardes muchachos, voy a compartir con ustedes un espacio para hablar acerca de dilución de medicamentos. Voy a hacer énfasis pues en la parte de pediatría, que es el módulo que vamos a ver actualmente, para poder explicarles pues, o más bien recordarles acerca de la parte de dilución de medicamentos. Voy a trabajar a través pues de esta presentación. Hay que tener en cuenta que para todo el proceso de administración de medicamentos seguro debemos de tener en cuenta los correctos. Estos correctos no son 5, ni 10, ni 15, sino que son los que la institución donde ustedes estén deseen adoptar o vincular con ellos según las necesidades pues, de cada institución. Este es como recordando cuáles son los correctos en la administración de medicamentos. Acá intenté colocar los que más vinculamos pues con el hospital general y con la IPS, que normalmente es pues donde estamos rotando. Recordarles que uno de ellos es la parte del lavado de manos. Está pues el medicamento correcto, el usuario, la dosis, la vía, la hora correcta, reacción alérgica al medicamento. Por eso es muy importante brindar pues la educación al paciente antes de administrarle el medicamento. Entonces va a ser pues como muy importante esta parte. El flujo correcto, volumen, la fecha de vencimiento, lo que les acabé de comentar de educar acerca de lo que le vamos a administrar, conocer la historia farmacológica pues de ese paciente, los antecedentes o qué tomaba en la casa y el registro correcto. Cabe decir acá que en Colombia existe personal de la salud, en especial auxiliares de enfermería, pues que están en la cárcel a raíz de alguna omisión o errores en el desarrollo propio pues de la actividad con respecto a la administración de medicamentos. Se debe tener en cuenta: yo preparo, yo administro, yo registro para yo poder responder. Siempre nosotros tenemos consigo pues este procedimiento, la parte legal, entonces se debe tener pues muy en cuenta esta parte. Los equipos más utilizados en el servicio de pediatría, recordándoles el equipo macro. Este equipo en la parte del papel o de la envoltura tenemos cuánta es o a qué factor goteo pertenece. Está el macro gotero. Recuerden que mire que por donde sale la gota es un espacio muy amplio, por eso se habla de macro. Con el micro gotero, como su nombre lo dice, pues es más pequeña la gota, por eso vemos nosotros acá este elemento metálico, y también en el reverso vemos el factor goteo, que siempre va a ser 60. Así veremos nosotros cuando necesitamos empatar o montar un equipo con la solución salina o cualquier líquido que necesitemos, lo conectamos al buretrol. Recuerden que el buretrol tiene una capacidad de 150 mililitros y posteriormente conectamos el equipo macro o el equipo micro, en este caso, según la necesidad del medicamento que vamos a administrar. Otro equipo por el cual administramos el medicamento es el perfusor. Este equipo lo van a ver especialmente en pediatría, en UCI neonatal, UCI pediátrica, cuidados intensivos adulto. Es un equipo muy exacto que después del punto nos da 3 decimales más. Es un equipo inteligente, él nos pita, nos informa el error que pueda suceder pues en el momento de administrar el medicamento con respecto a la infusión. El equipo que utilizamos
va a ser esta extensión, que en la mayoría de veces su purga es 1.5 cc. Y viene con la jeringa propia de su extensión. No se le debe de colocar una jeringa pues normal que nosotros tenemos en los servicios, sino que debe ser propia del servicio. Montado la jeringa en el equipo del perfusor, la veríamos como la estamos viendo pues en esta gráfica. Tiene un brazo que inicialmente pues se abre, y cuando nosotros damos la orden acá en la pantalla, él llega hasta donde está el punto del émbolo, se sujeta con este brazo y se conecta pues la extensión, que finalmente es la que va al paciente. Y en esta pantalla pues programaríamos según el ejercicio de dilución cuántos cc por hora le administraríamos al usuario. También es importante cuando el usuario tiene varios medicamentos al mismo tiempo, podemos encajar varios perfusores, cada uno va a contener una línea diferente y obviamente con un medicamento. Como les contesto, es un equipo inteligente que según la adaptación de cada institución, en este panel nosotros podríamos mirar, observar qué es lo que le está pasando por cada línea. Otro equipo que nosotros utilizamos en los servicios es el de bomba de infusión. Existen varias bombas dependiendo del laboratorio que las produce, pero todas ellas pues cumplen una función muy importante, que es el de dar exactitud en la administración de los medicamentos. Como ven, esta bomba es de un solo canal o una sola línea, porque también existen de multicanales, dependiendo pues la necesidad del usuario. Cada canal es una línea y por ende es un medicamento, donde acá estaría el canal A, canal B y canal C. Se coloca en esta dirección y acá ya se lo administraríamos al paciente según la programación. Los canales que les muestro en esta parte, nosotros por acá colocamos el equipo de la bomba de infusión, y estos tres canales también vienen marcados con la letra A, B y C para que nos coincidan al momento de colocarlos en la bomba de infusión. El equipo que vamos a utilizar pues es el equipo de la bomba, que va a ser este. Está compuesto por la recámara, que se maneja lo mismo que el macrogotero. Tiene una llave, que esta llave es la que debe de quedar en esta parte del canal de la bomba. Tiene la llave propia del equipo, que es la misma del macrogotero, y tiene pues en totalidad el equipo en el cual se va a utilizar una purga de 15 centímetros. Como les comenté, hay bombas de varias formas, que es dependiendo pues de quien las produzca. Este es otro tipo de bomba, pero pues cumple la misma función. En el cálculo de goteo, el objetivo pues de nosotros como personal de enfermería realizar estos cálculos es para ofrecerle al paciente exactitud en los medicamentos. También se deben de manejar técnicas y conocimientos pues de las fórmulas que vamos a ver a continuación para administrar estos medicamentos, y teniendo en cuenta pues todo el protocolo institucional. Para recordarles, estas son las fórmulas que se manejan actualmente. Existen muchas, pero estas son las más comunes que se manejan en Colombia para realizar cálculo de goteo. Es volumen total por factor goteo dividido minutos. Recuerden que el factor goteo está representado: para un micro equivale a 60, para un macro
equivale a 10 y también hay más, sino que este es el más común que tenemos actualmente y el normogoteo va a ser de 15. La otra fórmula que nosotros manejamos va a ser volumen total dividido constante por hora. Recuerden que la constante para un micro equivale a 1 y para un macro equivale a 6 o a 3, dependiendo el equipo que estén utilizando. Inicialmente les mostré la envoltura de estos equipos que decía 10, 60, entonces dependiendo del que utilicen en la institución, asimismo vamos a elegir el número según la fórmula que utilicemos, si factor goteo o constante. Para el manejo de la fórmula para bomba de infusión o para el perfusor, manejamos finalmente volumen total dividido hora. Recuerden, muchachos, que el volumen total es lo mismo que cc o mililitros, o sea que hace referencia al agua, al líquido que vamos a administrar finalmente al paciente. Esta fórmula lo que nos arroja, el resultado va a ser en cc hora. Y recuerden que si estamos hablando de macrogotero o de microgotero, la respuesta va a ser gotas por minuto. Con respecto a la doble dilución, debemos de tener en cuenta conocer la presentación del medicamento, si son gramos, si son miligramos, si viene liofilizada o si viene en cc. Debemos de conocer la concentración periférica del medicamento. Recuerden que cada medicamento tiene una concentración periférica que ya está definida, eso ya está estipulado. Más adelante vamos a mirar una hoja que también he compartido pues con ustedes de cuál va a ser la concentración periférica de cada medicamento. Recuerden que esta concentración hace referencia a lo que soporta la vena para evitar flebitis, extravasación o algún daño tisular. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es el equipo por donde vamos a administrar el medicamento. Se debe de elegir entre bomba de infusión, el perfusor y también existe un tercer equipo que es la bomba jeringa. Ya en algunas instituciones está saliendo pues del mercado porque su purga es de 7 centímetros. Entonces, como en el perfusor gastamos menos volumen de purga, pues por eso se va a utilizar con mayor frecuencia el equipo del perfusor. Esta es la lista de los medicamentos con la concentración periférica. Todos los medicamentos endovenosos, independientes del grupo farmacológico, tienen concentración periférica. Pero para efectos de estudio y adaptarnos al protocolo institucional, aplicamos esta doble dilución en pediatría en los antibióticos. En la lista van a encontrar varios grupos farmacológicos, pero recuerden que vamos a hacer énfasis en antibióticos. Entonces, por ejemplo, la micacina tiene 5 miligramos por cc, que es lo que pertenece a la concentración periférica. Quiere decir que el medicamento diluido o reconstituido según su necesidad debe de estar de 5 miligramos hacia abajo para poder evitar en el usuario algún tipo de flebitis, extravasación o algún daño tisular si no cumplimos con esta norma. La ampicilina sulbactam, que también es otro antibiótico, su concentración periférica es de 150 miligramos por cc. Y así podemos ver varios antibióticos con su concentración periférica. Gentamicina, 10 miligramos por cc, el meropenem, la oxacilina, 70 miligramos por cc, la vancomicina,
que es muy utilizada pues en las instituciones, va a ser 5 miligramos por cc, por lo que hay en cada cc. Para la doble dilución tenemos como una guía o unos pasos que se deben de seguir consecutivamente. Por eso la importancia de nosotros tener claro estos 5 pasos. Cada uno lo puede interiorizar o tener su guía propia como mejor lo entienda. Esta es una de las formas como lo explico. Entonces va a constar de 5 pasos. El primer paso es donde nosotros vamos a ver la concentración periférica, o sea que ya debemos de saber qué medicamento vamos a administrar para poderlo buscar en la tabla e identificar cuál es la concentración periférica. Versus la dosis, todo lo manejamos, recuerden muchachos, en regla de 3. El segundo paso va a ser concentración periférica versus la purga. Por eso decíamos que es importante saber yo por qué equipo voy a administrar el medicamento. Si lo voy a administrar por un perfusor, pues la purga sería 1.5, y si lo voy a administrar por una bomba de infusión, la purga sería 15. Si llegamos a algún sitio donde tengamos la bomba jeringa, su purga va a ser de 7 centímetros. En el tercer paso va a ser la sumatoria de dosis y purga en 2 partes. 1 miligramos con miligramos y cc con cc. Recuerden que no podríamos sumar 5 miligramos más 1.5 cc, sino que debemos de tener en cuenta el mismo factor para nosotros poder hacer la suma. El cuarto punto va a ser la presentación del medicamento, o sea que ya estamos cambiando, ya estamos diciendo presentación, haciendo referencia 1 miligramo en 10 cc o 500 miligramos en 10 cc. Realmente los cc usted puede elegir en qué volumen de solución salina la va a reconstituir o diluir. Pero por efectos prácticos se ha identificado pues en la enfermería que cuando usted lo diluye o reconstituye hasta 10 cc, pues las dosis van a quedar un poco más exactas y un volumen más manejable. Entonces va a ser la presentación del medicamento versus la sumatoria en miligramos, que va a ser la sumatoria del punto 3. Y el quinto punto lo que busca es la dilución de la segunda dilución, o sea, lo que usted le va a añadir, agregar de solución salina, y se hace por medio de una resta del punto 3 de este punto menos el punto 5 menos el punto 4 en cc. Aquí tengo un error, muchachos, es menos el punto 4 en cc, y eso es lo que nos va a dar lo que le vamos a adicionar de solución salina. Se los voy a mostrar pues en un ejercicio. Esto es lo que les acabé de mostrar. Recuerden que acá pues me quedó con un error. Se los voy a mostrar, pero en el ejercicio sí lo hice pues como corresponde. Este ejercicio está basado sobre una vancomicina que viene en una presentación de 500 miligramos liofilizada y su concentración periférica es de 5 miligramos por cc. Como la dosis son 200, hago la regla de 3. Recuerden que la regla de 3 se hace en X. Haciendo 200 miligramos por 1 dividido 5 miligramos me va a dar 40 cc. Recuerden que si esta X está debajo de cc, por ende el resultado va a ser en cc. El segundo paso, concentración periférica, volvemos y cogemos los 5 miligramos en un cc versus la purga. En este ejercicio vamos a trabajar con el perfusor, entonces va a ser 1.5, que haciendo la regla de 3, 5 por 1.5 dividido 1 me va a dar 7.5 miligramos. En el punto 3, que hace referencia a la suma, entonces
se va a sumar 40 cc, que es del punto 1, más 1.5, que es la purga, o sea que acá estamos representando a dosis más purga, me va a dar 41.5 cc. Y 200 miligramos, que equivale a la dosis, más 7.5 miligramos, pues nos va a dar 207.5 miligramos. Recuerde que para los usuarios pediátricos es muy importante los puntos, ya que en los niños una milésima, una centésima de más es muy significativo. No es lo mismo decir 2 a 20 a 207 o decir 2075. Entonces hay que tener en cuenta los puntos. En este ejercicio se recomienda siempre trabajar con un solo decimal para poder que los números nos den un poco más exactos. En el cuarto punto, que es la presentación versus la sumatoria en miligramos, entonces va a ser 500 miligramos, los reconstituimos hasta 10 cc de solución salina al 0.9% y 207 miligramos, que es la suma del punto 3, nos va a dar 4.1. Con este resultado vamos a trabajar el quinto punto, que es 41.5 menos 4.1, que nos va a dar 37.3 de solución salina, que es lo que yo le voy a adicionar. ¿Qué se va a hacer en esta parte? Nosotros trabajamos para hacerlo físicamente a partir del punto 4. Quiere decir que cogemos el frasco de la vancomicina de 500 miligramos que está liofilizada, o sea en polvo, le adicionamos 10 cc de solución salina y de ese frasco vamos a sacar 4.1. Esa jeringa, la cual debe estar previamente rotulada, normalmente lo hacemos con cinta papel o cinta de enmascarar para marcar antes de llenar estas jeringas. Las marcamos con vancomicina, el número de la cama del paciente y el usuario. Dejamos esa jeringa en la cubeta y cogemos una jeringa, en este caso de 50 centímetros, una jeringa del perfusor, donde cogemos con la solución salina 37.3 cc de solución salina con la jeringa de 50 centímetros que vamos a montar, a subir, a poner en el perfusor. Y a esta jeringa que tiene los 37.3 de salino le vamos a adicionar 4.1. Quiere decir que en esa jeringa quedó un volumen total de 41.5. Cuando yo cojo la jeringa ya con el volumen total de 41.5, lo monto en el perfusor, en el dispositivo pues que les mostré ahora, lo monto en el perfusor. Él automáticamente me dice que si lo voy a purgar con 1.5 y este brazo se cierra empujando el émbolo para poder hacer la purga por la extensión. Y en ese momento nosotros vemos que se mueve el brazo ayudándonos a hacer la purga, y al momento de hacer la purga con un volumen de 41.5 pues queda 40, restándole el 41.5, el 1.5 de la purga, queda 40, que 40 es lo que equivale los 200 miligramos del medicamento. Para la administración de medicamentos también se debe tener en cuenta algo muy importante, que es el acceso venoso. Pues previamente se debe tener ya instalado en el paciente antes de montar el medicamento, y también se debe de conocer
o se debe de saber que ese acceso venoso está permeable, está bueno, está funcional. Por eso es muy importante llevar la jeringa con solución salina al 0.9% para nosotros permeabilizar esa vena y verificar que esté funcionando. Este dibujito que les estoy proyectando es con la idea de que revisemos un poquito la anatomía de las venas, en especial del antebrazo, y les traje uno de la mano, aunque con las últimas guías se está intentando al máximo no canalizar en el dorso de la mano, ya que está asociado a mayores eventos de flebitis y de daños tisulares. Sin embargo, en la mano, en el dorso de la mano, tenemos unas venas de muy buen calibre, de muy buen acceso, en caso de que llegáramos a necesitarlas. En la parte del antebrazo contamos con una vena muy buena, de un calibre adecuado, que es la vena media. Por un lateral tenemos la vena basílica, tenemos también la vena cefálica accesoria. Tenemos la vena cefálica accesoria está dividida en dos, y ambas se unen formando la vena cefálica, que es una de las más comunes que nosotros abordamos para llegar a colocar accesos venosos y catéteres. También se debe tener en cuenta el pie. En pediatría con él nos ayudamos mucho, especialmente en los niños que no caminan, o sea, en recién nacidos, en lactantes menores, niños que todavía no caminan, o niños más grandes que por su condición fisiológica o sus patologías de base no pueden caminar. Entonces acá en el pie observamos también venas de fácil acceso. Vemos un arco venoso dorsal, que por medio de él se desprenden varias venas a las cuales podemos tener acceso con mayor facilidad en los niños. Por el lateral también nosotros tenemos la vena plantar lateral. Es una vena que se ve por detrás del tobillo, del maléolo. Tenemos esta rama maleolar medial. También se conecta con la vena tibial posterior, que también es de fácil acceso en los niños. Se debe tener en cuenta que en pediatría manejamos catéteres venosos calibre 24 French. Estos catéteres están divididos en cortos y largos. Eso que les acabo de decir hace referencia a lo largo de la aguja. Entonces, si identificamos que el trayecto que se observa en el usuario es corto, pues lo ideal es que utilicemos el corto. También se debe tener precaución que si vamos por ese acceso venoso a conectar líquidos endovenosos, la idea es que el catéter sea largo, siendo un mismo 24. A continuación les voy a proyectar dos videos. En ellos les quiero recordar un poquito acerca de los vasos venosos. Espero les guste y ya nos volvemos a ver. Los vasos sanguíneos son los conductos que llevan la sangre a todo el cuerpo. Es la sangre que es impulsada desde el corazón. Hay tres tipos de vasos sanguíneos. Están las arterias, los capilares y las venas. Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, y las venas las que llevan la sangre hacia el corazón desde el cuerpo. Las arterias llevan una sangre que lleva más oxígeno y nutrientes,
lleva la alimentación al cuerpo, por decirlo de alguna manera, y se van dividiendo en arteriolas hasta formar los capilares, que son estos de aquí. Los capilares, pongamos por ejemplo que este conducto fuera un capilar y esto una célula. En los capilares es donde se da el intercambio de oxígeno, nutrientes, productos de desecho que entran y salen por un proceso que se llama difusión y otros procesos. Los capilares se van uniendo formando vénulas cada vez más grandes hasta formar venas y al final llega aquí a la parte derecha del corazón. La arteria más grande del cuerpo, que estaría por esta zona, saldría de esta zona de aquí, de lo que llamamos ventrículo izquierdo, que en otro vídeo os lo explicaré, es, digamos, la aorta. Esta es la arteria más grande del cuerpo. Y las venas más grandes del cuerpo son las venas cavas, son dos, que entrarían por aquí, que es la vena cava superior y la vena cava inferior. La superior que viene de la circulación de la parte superior del cuerpo y la inferior de la parte inferior del cuerpo. Las venas, no lo he dicho antes, pero llevarían más CO2 y lo que se llaman productos de desecho, fruto del intercambio que se produce a este nivel en los capilares entre estos vasos sanguíneos llamados capilares y las células del cuerpo. Solo cabría añadir que el corazón está dividido en varias cavidades, que en otro vídeo explicaré, y bueno, es simplemente saber que al llevar la sangre venosa a las cavas pasa aquí a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y de aquí pasa la sangre hacia los pulmones. ¿De acuerdo? A estos conductos que van desde el ventrículo izquierdo a los pulmones se les llama arterias pulmonares, pero llevan sangre venosa. Esto es algo contradictorio porque llevan sangre venosa, sin embargo se les llama arterias. Y una vez que se ha purificado esa sangre, en el sentido que ha disminuido el CO2 y ha aumentado el oxígeno fruto de la respiración, vuelve esta sangre hacia la aurícula izquierda, es decir, la parte izquierda del pulmón, pero viene por lo que se llaman venas pulmonares. Se les llama venas, pero son venas que llevan sangre arterial más oxigenada. O sea, lo que quiero decir es que las arterias van una sangre que es oxigenada desde el corazón, las venas llevan una sangre que está compuesta por más CO2, pero en el caso de la circulación que va y viene de los pulmones se le llama arterias a las que llevan sangre venosa y venas a las que llevan sangre arterial. Y eso es todo. Bueno, en el video que acabamos de ver, muchachos, habla pues de la circulación en general. Y en este video que les voy a compartir, habla específicamente de las venas de los brazos, que es donde nosotros normalmente tenemos mayor facilidad de poder coger o canalizar las venas para la administración de medicamentos. Vamos a ver primero la región de la mano, porque la parte venosa nosotros vemos a lo contrario de lo que vemos en la parte arterial, porque las arterias vienen desde el corazón hasta los extremos del cuerpo y la parte venosa viene de los extremos del cuerpo hasta el corazón. Así que vamos a empezar con la región de la mano, que es la parte más extrema del miembro superior. Estas venas que podemos ver acá, delgaditas, son las venas metacarpianas dorsales. Estas venas van a drenar en esta red de venas acá, también cerca del metacarpo, red venosa dorsal de la mano se llama. Bueno, y entonces esta red venosa se va hasta las dos venas principales del antebrazo, que se van a formar acá.
que son la vena basílica cerca del cúbito y la vena cefálica cerca del radio. Entonces, vena basílica y vena cefálica. Ahora la región del antebrazo vamos a ver. Acá en el antebrazo lo que podemos observar es que la vena basílica y la vena cefálica se vuelven anteriores. Estaban en la porción dorsal de la mano, pero se vuelven anteriores y entonces van a formar lo que llamamos acá de la M venosa. Pero antes de formar esta M, tenemos que ver también esta vena, que es la vena intermedia o también llamada mediana del antebrazo. Esta vena también se forma acá en la mano y entonces va a seguir como vena intermedia o mediana del antebrazo y que va a ayudar a formar esta M venosa. Ahora vamos a ver la M venosa, como yo dije. ¿Cómo está formada? Mira, tenemos la vena intermedia que yo dije hace poco y tenemos la cefálica y la basílica. La intermedia viene y entonces se divide en dos, ¿sí? Y cada una de estas se van a anastomosar tanto con la cefálica como con la basílica. Y entonces van a formar lo que es la continuación de la basílica y la cefálica. Entonces así se forma la M venosa. Ahora vamos a ver las venas del brazo. Entonces, como ya fue dicho, acá hubo la formación de la vena cefálica y acá la formación de la vena basílica, como una continuación de lo que ya había en el antebrazo. Y entonces la vena cefálica va a seguir en la región lateral del bíceps, ¿sí? Acá tenemos el bíceps y la vena cefálica va a seguir lateralmente, pero la vena basílica va a seguir medialmente, ¿sí? Y entonces va a perforar la aponeurosis acá y va hacia más profundo y va adentro de esta fascia. Sin embargo, la cefálica también va adentro de la fascia, pero se continúa como superficial, hasta que podemos ver acá un surco, que vamos a ver luego. Acá otra imagen de lo mismo, la vena cefálica y acá la vena basílica. Lo que podemos destacar en esta imagen es dónde va a drenar la vena cefálica. La vena cefálica entonces se va acá en el surco delto pectoral, se va a profundizar hasta que drena en la vena subclavia, ¿sí? Y acá la vena basílica va a cambiar de nombre para vena axilar y entonces acá vena subclavia. Seguimos. Acá la región axilar vamos a ver ahora. Entonces tenemos acá la vena basílica que se vuelve axilar, que se vuelve subclavia. Y acá la vena cefálica que se va hasta el surco delto pectoral y se va a profundizar y drena en la vena subclavia. Acá lo mismo, solo que en otro ángulo, así que podemos ver de otra forma. Acá la región subclavia, poquito más con detalle, podemos ver la vena subclavia y se vuelve vena brachiocefálica, que entonces se va hasta la vena cava superior y drena al corazón. Acá tenemos un resumen. Tenemos entonces acá los arcos venosos. A través de estos pequeños vasos se van a formar la vena cefálica y la vena basílica, que se vuelven anteriores y entonces van a formar con la vena intermedia la M venosa y entonces se va a continuar como vena basílica y acá como vena cefálica y entonces la vena cefálica va a pasar el surco delto pectoral que se va a profundizar y va a drenar en la subclavia, pero antes la vena basílica va a tornarse vena axilar que por su vez va a tornarse vena subclavia que entonces va a recibir esta vena, la vena cefálica. Se va como vena subclavia, vena brachiocefálica y vena cava superior que drena el corazón. Bueno, finalizamos acá. Espero que les haya gustado muchísimo la clase. Mi mensaje de hoy para ustedes es: sea una persona constante.
Una persona que no cambia, una persona que tenga valores, una persona que tenga virtudes. Así que este es mi deseo para ti. No solamente... Bueno, muchachos, espero que con el video les quede pues un poco más claro la parte de anatomía del brazo. Yo sé que es un tema que hay que seguir trabajando. Igualmente la canalizada pues de venas se hace con la práctica. Se deben de tener también en cuenta todos los elementos de protección personal. En la administración de medicamentos debemos de tener las gafas de bioseguridad. Recuerden que estas gafas también han evolucionado. En algunas instituciones ya están comenzando a trabajar con estas gafas de protección medicadas. También hay gafas de bioseguridad un poco más grandes que permiten tener las gafas de base. La mascarilla, la cual sabemos que debe de cubrir nariz y boca en su totalidad, y los guantes al momento de dilución pues, de medicamentos. El protocolo de dilución de medicamentos, en cuánto se diluye, en cuánto tiempo se pasa, aunque hay algo de base, pero cada institución tiene su protocolo, o sea que por donde estemos rotando, lo ideal es que en el día de la inducción pues conozcamos este protocolo para la administración de medicamentos. Espero, muchachos, que con este video hayan recordado cositas que vimos en clase, que también hayan aprendido. Esto solamente es como un abrebocas donde también pueden surgir muchas inquietudes, las cuales podemos consultar por medio del internet. Deben de tener en cuenta en buscar páginas confiables, páginas académicas. También pues las docentes vamos a estar disponibles a través de los foros y van a encontrar en la parte de taller unos ejercicios de diluciones para que por favor los desarrollen. La idea es que por medio del foro o comunicación pues directa con la docente aclaremos dudas e inquietudes que tengan. El taller lo deben de subir a la plataforma como los anteriores trabajos antes de la 1 de la tarde del jueves 2 de abril. Espero que estén muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. Espero que de alguna forma pues el video haya contribuido o haya enriquecido o fortalecido pues alguna parte en dilución de medicamentos. Que estén muy bien, mucho juicio y estudien harto.